Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy vamos a hablar sobre una ley que se está discutiendo en el Congreso de la Unión, y para hablar del tema nos acompaña Sosimo Camacho, periodista de la revista Contralínea. Buenas noches, Sosimo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Se trata de la Ley de Seguridad Interior que, al parecer, pretende sacar al ejército a las calles. Ya hemos escuchado pronunciamientos de que los militares tienen esta intención, pero me gustaría que nos comentaras qué es lo que tú encontraste en la investigación que presentaste para la revista Contralínea. Sí, bueno, en efecto, se trata de la Ley de Seguridad Interior, de la cual hay varias propuestas. Se está utilizando la del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, como base de la nueva ley que se va a, bueno, que ya se está discutiendo y que dicen ellos está enriqueciendo, encontrando coincidencias, dicen los políticos, con las que presentó anteriormente el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional, principalmente. Hay otras anteriores también, pero digamos que son estas tres iniciativas presentadas por PRI, PAN y PRD, las que se están discutiendo actualmente y las que de las que podría salir en este periodo ordinario de sesiones, antes de que concluya, una nueva ley de seguridad interior. Ha habido esta polémica de si el ejército o no debe estar en las calles. ¿Qué fue lo que te dijeron a ti los investigadores? Bueno, lo que podemos ver en primer lugar es de que las Fuerzas Armadas no están diseñadas para garantizar la seguridad pública ni de México ni de ningún país. Tienen otra misión. El desastre precisamente que vemos actualmente con desplazados, con asesinados, ¿no? Por supuesto que se puede achacar principalmente al narcotráfico, a la delincuencia organizada, pero la acción de las Fuerzas Armadas, lejos de, y la realidad así lo demuestra, lejos de acabar con la delincuencia organizada y con el fenómeno del narcotráfico, lo único que hizo fue escalar el nivel de violencia de los cárteles, y no tenemos hoy, podemos ir a 11 años de que sacaron al ejército de las calles, a las calles, no tenemos hoy mejor seguridad. Los mexicanos no nos sentimos más seguros y los índices de los que le llaman los delitos de alto impacto no se han reducido. Prácticamente por el contrario, el secuestro, la extorsión, los allanamientos, los asesinatos van a la alza. Entonces, primero sí tendríamos que decir, las Fuerzas Armadas no están diseñadas para garantizar la seguridad pública. Eso debe de corresponderle a las policías en sus tres niveles, municipal, estatal y federal. Entonces, lo que va a hacer esta ley va a legalizar algo que en los hechos ya está ocurriendo primero, que es, en efecto, justificar la presencia del ejército, de la armada y de la fuerza aérea realizando labores de seguridad pública. Y dos, les va a dar mayor facultades precisamente para garantizar esta seguridad pública, entre comillas. Empezando por, dice uno de los artículos de esta iniciativa que se está discutiendo, realizar tareas de inteligencia de cualquier manera que se requiera para la obtención de información clave en el combate al narcotráfico. Esto es algo muy grave porque no nada más es de que se va a legalizar la presencia de las Fuerzas Armadas, sino que van a tener la capacidad legal de investigar y además de cualquier manera para obtener la información que consideren va a ayudar a garantizar esta seguridad interior. ¿Por qué dices que las Fuerzas Armadas no están diseñadas? Entiendo que esto son cuerpos de seguridad que protegen la integridad de los mexicanos según el mandato que tienen. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Me gustaría que nos explicaras cuál es la diferencia que se marca entre estos cuerpos de las Fuerzas Armadas y las policías. Sí, de entrada la policía tiene una función preventiva y también persigue el delito en específico. Las Fuerzas Armadas están para garantizar la defensa de la patria, la defensa de la nación y la seguridad nacional. Las Fuerzas Armadas no persiguen delincuentes. Las Fuerzas Armadas están diseñadas para enfrentar enemigos.
a un enemigo se le destruye, con un enemigo no se negocia. Ellos no tienen ningún tipo de formación, los militares, sean marinos o soldados, no tienen ningún tipo de formación, por ejemplo, en el trato con la comunidad. La policía tiene digamos que distintas funciones que van, formalmente pues, que van desde la persecución del delito, sí, pero desde la asesoría o el auxilio a las personas, a los ciudadanos que están en las calles. A veces hasta para preguntar alguna dirección, ¿no? Podríamos decirlo. A veces para señalar que se cometió algún ilícito. Pero digamos que la policía tiene una función muy distinta, es la persecución del delito y es el trato directo con los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas están diseñadas para combatir enemigos a los que se les aniquila. Y ya tenemos varios casos en los que de cuántos hemos sabido de vehículos automotores que no se frenan en un retén, y entonces la respuesta de las Fuerzas Armadas es dispararles y asesinar al conductor. Y es por eso que también la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho varias recomendaciones y varios pronunciamientos por que no se han respetado los derechos humanos de quienes son afectados por estos cuerpos de las Fuerzas Armadas. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando sobre esta ley de seguridad interior que se está discutiendo en el Congreso de la Unión. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx y estamos hablando con el periodista Sósimo Camacho sobre la Ley de Seguridad Interior que justamente en esta semana se ha venido discutiendo en el Congreso de la Unión. Estamos esperando cada sesión a que haya aviso de que si se aprobó o no se aprobó. Ha sido una discusión bastante larga porque justamente está en la mira esta situación de que el ejército salga a las calles ya para tener esta tarea de proteger a los civiles. Pero tú apuntas en tu investigación que esta ley de seguridad interior está dirigida hacia un sector. Me gustaría que nos comentaras al respecto. Sí, en efecto es parte de lo que nos dicen los entrevistados y coinciden tanto defensores, por ejemplo, de derechos humanos, pero también analistas de la seguridad nacional e incluso militares que han participado en labores de seguridad pública, ¿no? En realidad, de lo que se trata, al parecer, es un asunto de contención y no necesariamente contención al narcotráfico, contención a la delincuencia organizada. Nosotros sabemos que la situación de crisis por la que está atravesando México, que es una crisis profunda a nivel económico, a nivel político, a nivel social, genera también movilizaciones sociales, genera también inconformidad social que ha ido aumentando también de tono sus protestas. Para el defensor de derechos humanos, por ejemplo, como Raimundo Díaz Taboada, con una trayectoria importante de defensa de derechos humanos en Guerrero, sobre todo, pues señala, para él dice, el destinatario es el movimiento social, porque si tú pones a los militares a garantizar, entre comillas, la seguridad interior, ellos como lo ven, ¿quiénes son quienes atentan, podríamos decirlo, contra la seguridad interior? Pues las movilizaciones sociales también intensas, no nada más la delincuencia organizada. De hecho, principalmente para ellos es las movilizaciones sociales. Entonces, y si ahora van a tener la capacidad de investigar la persecución de estos supuestos delitos, y si van a tener la capacidad de utilizar cualquier método para recabar información, ¿qué paso se necesita dar tan corto ya para entonces empezar a acosar, a espiar y a criminalizar al movimiento social, y ya no por la policía, sino por las Fuerzas Armadas? Es un engranaje el que se ha venido haciendo justo en estas investigaciones que hemos presentado en Contralínea también, que si mal no lo recuerdo, la Agenda Nacional de Riesgos también señala que los movimientos sociales son un riesgo para la seguridad nacional. Entonces,
se conjugan, ¿no? Justamente estas dos vertientes de la política nacional que tienen que ver con cómo ve el sistema de inteligencia a los movimientos sociales y lo que pretenden hacer o legislar en el Congreso de la Unión para que sea el ejército quien controle, contenga toda esta movilización social que pues no es gratuita, ¿no? A la par de que se dio la guerra contra el narcotráfico, también se han venido haciendo reformas estructurales que han sacado a las calles a mucha gente que está inconforme, que ha sido afectada, que está siendo vulnerada por todos estos proyectos de infraestructura, y vemos que cada vez estos movimientos toman más fuerza y se multiplican. Bueno, es muy riesgoso, es muy peligroso precisamente esta conjunción de lo que considera el gobierno en turno, lo que es la seguridad nacional y luego lo que es la seguridad interior. El experto Guillermo Garduño, un académico de la UAM, también con una amplia trayectoria como analista, incluso como catedrático en el Colegio de la Defensa, por ejemplo, y en el Centro de Estudios Superiores Navales, en el CISEN incluso también. Este académico, Guillermo Garduño, nos dice: lo peligroso de la seguridad interior, de una ley de seguridad interior, es que no se ha determinado exactamente qué es lo que consideran las autoridades la seguridad nacional. Tenemos ya una ley de seguridad nacional previa, pero una ley de seguridad nacional, podríamos decirlo que acotada, y que a decir de este especialista, no ha quedado claro exactamente cuáles son los valores que debe tutelar el Estado mexicano, cuáles son los intereses nacionales. No lo sabemos, ni siquiera lo saben los expertos, los académicos. En contralínea hemos, por ejemplo, solicitado al CISEN, a la Sedena y a la CEMAR que nos digan cuáles son los valores que tutelan, los valores nacionales que tutelan como instancias de seguridad nacional, cuáles son los intereses nacionales que defienden, y no se ponen de acuerdo. En respuestas por separado, unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros mandan a la ley, ¿no? A que uno revise la ley, pero ni siquiera hay una política de seguridad nacional clara, contundente, que entonces a partir de ahí se derive una ley de seguridad interior, y entonces sí podamos tener la confianza de que las Fuerzas Armadas no van a ser utilizadas para investigar y acosar a la oposición, porque hasta ahorita lo que considera el grupo gobernante en turno, que es la seguridad nacional, es su seguridad. La seguridad de que ellos no van a perder el poder y de que pueden hacer uso de recursos humanos, recursos materiales y finalmente recursos públicos para seguir manteniendo ese poder que hoy detentan. A eso se reduce en muchos ámbitos, digamos, la seguridad nacional. Entonces, si tú no tienes claridad sobre la seguridad nacional, ¿cómo vas a hacer una ley de seguridad interior y vas a meter a las Fuerzas Armadas precisamente a garantizar esa seguridad que no tenemos claro? ¿Seguridad para quién? ¿Seguridad para todos? ¿Seguridad para que los ciudadanos se sientan más seguros? ¿O seguridad para que quienes gobiernan se sientan más seguros de que no van a perder ese poder? Y justamente en tu reportaje se plantea, es necesario en estos momentos una ley de seguridad interior. En términos generales, la mayoría de quienes entrevistamos dicen que no. Hay quienes dicen que sí, por ejemplo el general Estrada, este general que ha tenido una participación en la seguridad pública también por varios años. Él dice: sí sería necesaria una ley de seguridad interior, pero después de un debate en el que participen defensores de derechos humanos, un debate real, abierto, en el que participen defensores de derechos humanos, especialistas en seguridad nacional, integrantes de las Fuerzas Armadas, es decir, la academia, por ejemplo, que tiene también mucho que decir al respecto, y dice él: sin embargo, es algo que no se está haciendo. Y hay foros, sé que hay foros, podrán decir, hay foros que se están haciendo, sí, pero son foros controlados, son foros en que además parece también un diálogo de sordos. Al parecer el PRI y PAN y PRD ahorita dubitativo, pero al parecer estos partidos ya se pusieron de acuerdo, están de acuerdo en que necesitan ellos una ley de seguridad interior, y entonces están viendo nada más a cambio de qué, por ejemplo, entre ellos, a qué acuerdos llegan para que pase. Pero en realidad no ha sido un debate
en el que se haya involucrado realmente a la sociedad. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, por ejemplo, pues han estado tratando de meterse al debate y de realmente abrirlo para la sociedad. Pero si uno se da cuenta, son las organizaciones defensoras de derechos humanos y prácticamente, aunque están tratando de abrir el debate, solamente dialogan entre ellas, no porque ellas no quisieran dialogar con los otros actores, sino porque los otros actores prácticamente les cierran la puerta. Habría que ver incluso los encabezados de los medios prácticamente de cada 2 o 3 días, ¿no? En que necesitamos una ley de seguridad interior prácticamente, dicen el general Cienfuegos, o dice el presidente de la República, o gente de la Armada, pero cuando son las organizaciones defensoras de derechos humanos que hacen foros y que están señalando cuáles son las debilidades y los riesgos de tener una ley de seguridad interior como ahora, pues prácticamente no son retomadas o retomarán en pequeñas notitas en interiores de los grandes medios. Vamos a hacer un siguiente corte y regresamos para seguir platicando con Sósimo Camacho sobre esta ley de seguridad interior que se está discutiendo en el Congreso de la Unión y que, bueno, como ya lo comentó Sósimo, fue propuesta por los partidos políticos, dejando de lado a la sociedad civil. Vamos a hacer un corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos platicando con Sósimo Camacho, coordinador de información de la revista Contralínea y periodista de la misma. Sósimo, ya haciendo todo este balance que tú hiciste con investigadores, me gustaría que nos comentaras quiénes serían o para quién está hecha esta ley interior. Bueno, seguridad interior, perdón. Pues definitivamente no es precisamente para las clases populares, aunque sí lo quieran también hacer pasar, como que todos nos vamos a beneficiar de una ley de seguridad interior. Lo cierto es de que al parecer es una ley para la propia clase política, para los propios que lo están proponiendo, ¿no? Y por supuesto junto con otros aliados, como el sector empresarial, el gran sector empresarial, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, quienes además mantienen una relación con las Fuerzas Armadas muy estrecha. Ya en otro programa, incluso aquí le dedicamos también unos minutos a hablar acerca de los convenios firmados entre el gran empresariado y las Fuerzas Armadas, tanto la Sedena como la CEMAR. Y bueno, pues vemos que su alianza prácticamente es tan estrecha como para llegar a intercambiar información, que digamos es un asunto delicado que la Sedena intercambie o la CEMAR intercambie información con el grupo empresarial más poderoso del país, por ejemplo, y dentro de otras cosas, ¿no? que marcan los convenios y de los cuales ya hemos platicado. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un paréntesis y nos recuerdas un poquito de qué se trataba este convenio que se hizo con la Coparmex? Sí, con la Coparmex y también con el Consejo Coordinador Empresarial. Son son convenios que están vigentes hasta que, bueno, sin siquiera haber firmado alguna fecha de conclusión, ¿no? Solamente hasta que alguna de las partes lo presente por escrito, que dan fin a este convenio. Y este convenio incluye, sí, el intercambio de información, incluye que las empresas afiliadas a estos sectores, Coparmex y Consejo Coordinador Empresarial, van a ser consideradas podemos decirlo, con prioridad para los contratos que las Fuerzas Armadas otorguen para distintos servicios o suministro de materiales, ¿no? Por ejemplo. Y también para que los militares en situación de retiro sean empleados de estas empresas, de estas grandes empresas. Tengan garantizado un puesto después de su jubilación, ¿no? Pues podríamos decirlo, ¿no? En realidad, bueno, pues los empresarios necesitan guardaespaldas, necesitan servidumbre, dolorosamente eso es lo que necesitan, y eso es lo que les prometen a los efectivos militares, de tanto soldados como marinos, ¿no? Entonces, en efecto, podríamos decir que esos son los 3 principales puntos de estos acuerdos, y que, bueno, pues los hemos visto muy festivos, firmándolos a los mandos superiores de las Fuerzas Armadas junto con
los presidentes de estas organizaciones empresariales, y también precisamente esta alianza los lleva a promover iniciativas como esta. Por supuesto que es el gran empresariado, el alto empresariado, que quiere que los militares estén en las calles garantizando sus negocios, garantizando que sus empleados no, podemos decirlo, no generen más movilizaciones de las que de por sí se están generando, y que, bueno, podríamos decirlo, no lo van a parar tampoco, ni con una ley de seguridad interior, porque la crisis que está viviendo este país ha generado ya tal inconformidad que la ciudadanía, bueno, pues está organizando de muchas maneras. Lo peligroso es que entonces cómo se va a utilizar leyes como esta de seguridad interior con las facultades que ahora les da a las Fuerzas Armadas para intervenir en la investigación y persecución de delitos, y que, bueno, podría tener resultados catastróficos. Como otras leyes aprobadas anteriormente. No, y que ya las tenemos, o sea, ni siquiera se ha aprobado esta ley de seguridad interior y ya tenemos resultados catastróficos también en materia de derechos humanos. Entonces, digamos, es una situación bastante difícil. Cada que entrevistan a los legisladores que están impulsando esta ley de seguridad interior, dicen que con eso ahora va a haber claridad sobre cuánto tiempo van a estar las Fuerzas Armadas mexicanas, y que van a poner ahí en la ley que sea nada más por un periodo de tiempo establecido para que regresen a sus cuarteles. Lo que no dicen, y que está ahí en la iniciativa de ley, es de que ese periodo de tiempo puede ser prorrogado al infinito. Puede ser prorrogado y luego prorrogado y luego prorrogado y luego prorrogado hasta que cesen las condiciones por las cuales salieron los militares a las calles. Es decir, es un engaño. Porque así, ahorita lo que están diciendo es van a estar por un periodo determinado. Sí, pero no estás diciendo que ese periodo determinado puede ser sujeto a una prórroga, y después a otra prórroga, y después a otra prórroga, y es facultad, va a quedar en la facultad del presidente de la República prácticamente decir cuándo regresan a los cuarteles. No va a ser una situación que esté establecida como dicen ellos en la ley. Hacerse indeterminado este tiempo, ¿no? Zósimo, ¿cuál es la urgencia? ¿Cuál consideras que es la urgencia? Porque si bien se viene hablando de esta ley de seguridad interior ya con meses de antelación, en estas últimas semanas vemos, como comentas, los cabezales de los diarios, escuchamos las noticias que también se siente un empuje, ¿no?, hacia que esto ya sea aprobado. ¿Cuál consideras que es la urgencia de que sea aprobada ya esta ley de seguridad interior? Pues yo creo que un poco por lo que comentábamos hace un momento, que precisamente la agudización de la crisis en varios niveles ha generado temor entre las élites gobernantes, que ahora les surge una ley de seguridad interior. Y recordemos que el próximo año es un año electoral, es un año en el que se abren expectativas para muchos de cambio a partir de las elecciones, y que generalmente pues hay el ambiente político y social es efervescente, mucha movilización, protestas, y digamos, el descontento de la población empieza a tomar cauces más visibles, porque hay veces que, bueno, la población está descontenta o no a gusto con lo que ha pasado. Recordemos, por ejemplo, el gasolinazo, todo lo que generó, por ejemplo, y que aparentemente ahorita, bueno, ya está bajo control. Pues no, como va a haber elecciones en el 2018, esos temas van a volver a aflorar, esos temas van a generar otra vez movilizaciones, y bueno, viene un proceso muy importante de las elecciones precisamente presidenciales. Y tiempos de campaña, ¿no? Tiempos de campaña. Donde vemos justamente a estos partidos que propusieron estas iniciativas, que van a hacer su proselitismo como cada sexenio, como cada temporada electoral, y bueno, pues no, en mejor efecto, estar tranquilos, ¿no? No, pero además es aprobarlas cuanto antes, porque también le apuestan a la mala memoria de las personas, creen ellos. O sea, en realidad ellos piensan hay que aprobarla lo más pronto posible para que cuando vengan las elecciones del 2018, las campañas que ya van a ser en un año, bueno, pues ese tema haya quedado ya totalmente saldado atrás, ya los militares van a estar ahí, pero ya la gente no se va a acordar de quién lo promovió y quién lo aprobó.
Sosimo, te agradezco mucho que hayas estado nuevamente con nosotros. No sé si gustes agregar algún punto que consideres que es importante para tocar este tema. No, considero que creo que lo nodal, digamos, que venía en el reportaje ha sido abordado. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias también a usted por haberse puesto en línea a través de Net Channel y de Contralínea TV, como cada martes a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo.